Ahí lo hiciste muy bien. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es es muy emocionante mirar un poquito para atrás en los meses anteriores, cuando empezamos con esta aventura desde los Hechos de los Apóstoles, a conocer la vida y la obra de este apóstol tan especial y este santo de la iglesia, al cual le debemos nuestra, nuestra pertenencia a ella de alguna manera, porque San Pablo fue el que sacó, el que entre otros, con mucho ahínco y mucha firmeza, se ocupó de formar las primeras y grandes comunidades cristianas fuera de la Tierra Santa, ¿no? Fuera de lo que era el mundo bíblico, el mundo judío. Así que viendo para atrás todo lo que fuimos recorriendo, todo lo que fuimos leyendo, la semana pasada habíamos comenzado, ya habíamos leído alguna de las cartas que son de la segunda generación de cartas paulinas, que como les contaba la semana anterior, habían sido o fueron escritas por los discípulos que continuaron la tarea del apóstol. Habíamos visto, ¿se acuerdan que, déjenme que entro un minuto, simplemente para recordar para hacer una ayuda a memoria? Aquí está, ya les dejo. eh, Habíamos visto que estas cartas que no fueron escritos por puño y letra del apóstol, porque por los temas y por a veces el estilo, se determinó que no fue San Pablo mismo el que las puso por escrito, son, recuerden ustedes, la carta segunda a los tesalonicenses, la que leímos la semana pasada, la carta a los colosenses, la que vamos a leer hoy, que es la No, carta a los qué linda Efesios. estás. Mother, ¿quieres hacer ahí o quieres hacer acá? Esperen un poco, Afuera, porque acá Sandri. no estoy. Esperen, Perdón, esperen. perdón. Ahí está. Perdón que, este, a ver, aguarden un segundito que quise poner mute y se me fue el PowerPoint seguramente. Bueno, ¿ustedes ven el PowerPoint? Sí, sí. Ah, perfecto. Como yo los veo a ustedes, no veía yo el PowerPoint. Perfecto. Buenísimo. Entonces, fíjense que... ¿y por qué no me deja ni verlo? Bueno, qué loco. Colosenses, Efesios y las cartas pastorales que veremos la semana que viene, la número 1 y 2 a Timoteo y la de Tito. Recuerden, estas son cartas no escritas por Pablo. Ahora bien, las cartas pastorales se consideran mucho más tardías que estas que fueron deuteropaulinas o las primeras que aparecieron después de la muerte del santo, ¿no? 1 y 2 a Timoteo y a Tito, por los temas que toca, también son cartas que son posteriores incluso a estas que hoy concluimos con la carta a los Efesios. Así que bueno, vamos a continuar entonces con esta carta que es maravillosa y a ver, recuerden ustedes los temas centrales que yo un poquito la semana pasada les decía, que cómo se nota que es palabra de Dios, cómo se nota que es presente absoluto, porque nos habla nuestro hoy, ¿no? En aquel momento alertando contra ese movimiento que yo les conté de qué se trataba la semana pasada, que eran los gnósticos, que un grupo de personas cuyo centro y su fin era a través del conocimiento encontrar la salvación. Todos los gnósticos, como vimos la semana pasada en la historia, se fueron metiendo como filosofía y como forma de pensamiento en las dos religiones
más importantes en aquel momento en esa zona, que era el judaísmo, hay un gnosticismo judío, ¿no? Y luego intentaron, y en algún punto, como les comenté, lo lograron, ya que por muchos siglos siguieron teniendo vigencia dentro de grupos cristianos, hasta desembarcar en buena parte de las herejías, ¿no? Que la Iglesia a través de los siglos fue determinando que era el camino incorrecto, que no era gente perteneciente a la verdadera doctrina cristiana ni católica. Entonces, el gnosticismo vemos que está presente en este tiempo de los colosenses y los efesios. Pero vamos a ver que esta carta, además de ir y de advertir a aquellos que quieren confundir y llevar al pueblo a que busque la verdad en el lugar incorrecto, por eso les decía que parece escrito para nosotros en el siglo XXI, además de advertirnos de eso, es una carta que tiene un tenor mucho más amplio que la de los colosenses. La carta a los Efesios fue realmente una carta escrita con una clarísima intención de encíclica. Fue escrita como una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Es una carta que atraviesa a toda la iglesia del momento. No, esperen que ahí está. Ahora sí, los veo a ustedes y veo lo que estoy hablando. Discúlpenme, me distraía porque veía el PowerPoint, pero no los podía ver a ustedes. Y para mí es más importante verlos a ustedes que al PowerPoint. Así que, justamente, era la que fue de alguna forma enseñando y transmitiendo la verdad del Evangelio a todas las comunidades. ¿Por qué se llama a los Efesios? ¿Por qué se llama, por qué nosotros la conocemos como carta del apóstol San Pablo a los Efesios? Dicen los estudiosos de San Pablo que se denomina de esta manera porque fue encontrada allí. O sea, no significa que fue dirigido a ellos de manera intencional y única y con exclusividad. El trozo de la carta que se encontró es a los Efesios, pero muy probablemente habría a los de Atenas, a los de Corintio, a los de Tesalónica, a los de Filipo, a los de Filadelfia, ¿no? A todo lo que era el mundo, como lo mostré ahí, me falta todavía la península de Itálica, ¿no? Italia no está ahí, Romanos también, y un poco más hacia el este, la Galacia, y los de Siria, ¿no? Por supuesto, los de Antioquía, de la Siria, no la Antioquía de Pisidia, sino la Antioquía de Siria. Pero bueno, iba a todas estas iglesias dirigidas. La que se encontró y la que nosotros tenemos en nuestro haber y la conocemos con ese nombre es a los Efesios. Miren ustedes, acá en este mapa, que disculpen que es bastante, no salió demasiado nítido el nombre, pero se puede leer porque lo amplié. Es para tenerlo, si yo lo achico queda mucho más nítido, pero lo quise hacer a propósito. Pero fíjense, para recorrer Tesalónica en la zona de Macedonia, Filipos, Corintio, ¿no? Bueno, nos falta Roma, como les decía, y Galacia, los Gálatas que están del otro lado, Éfeso, después tenemos Colosas, ¿no? Fíjense cómo podemos ir recorriendo todos los lugares de las cartas que ya hemos visto y más o menos poderlos ubicar en el mapa, porque ubicar la carta en el mapa es darnos cuenta que la carta existió y que fue dirigida a una comunidad que vivió en un lugar en un tiempo determinado. La palabra de Dios no es un cuento, no es un relato, no es algo fantasioso, es realmente una palabra de vida
que trataba de darle vida y de mantenerla en el camino del Evangelio a todas estas comunidades. Y las que encontraron son las que tenemos, pero eso no significa que no hubiese otras que a lo mejor nunca llegaron a nuestras manos, ¿no? Así que bueno, antes de empezar a la carta, con esta carta, vamos como hacemos todos los miércoles a ponernos en presencia del Señor, pidiéndole a Él que nos regale la luz, que nos regale siempre la fortaleza interior y muy especialmente el don del discernimiento, el discernimiento desde el Espíritu Santo, para siempre poder elegir el camino de la verdad y de la vida en nuestra vida cotidiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, está firme en el cielo. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. Tus preceptos me hacen comprender, por eso aborrezco el camino de la mentira. Odio y aborrezco la mentira, en cambio amo tu ley. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo. Pidámosle al Señor asociarnos a estos versos del Salmo 119, que está dedicado a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y que nosotros también tengamos este deseo profundo en nuestro corazón de apartarnos del camino de la mentira, de siempre desear conocer la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios tenga más valor que cualquier otra palabra y cualquier otra cosa que podamos tener frente a nosotros y con nosotros, tener esta certeza que permanece para siempre, que ilumina siempre nuestro camino y que de alguna manera nos impide incurrir en el error y elegir el mal camino. No van a poder creer, este es el salmo de hoy. Bueno, no hay por qué no creer, nos pasa siempre y es una cosa bellísima. Este es el salmo de hoy, no hay mejor salmo para acompañar a la carta a los Efesios. Así que damos gracias al Señor por su amor y le pedimos que permanezcamos siempre con Él, en Él, y siempre tengámoslo presente que está entre nosotros, como lo prometió hasta el final de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver un poquito las generalidades para ya empezar a leerla los 6 capítulos, como hicimos la semana pasada con los colosenses. Fecha de la carta, entre el 80 y el 90 de la era cristiana. Ahí es donde nos damos cuenta con claridad que es posterior a la muerte de San Pablo. Recuerden que se data entre el 65 y 68, 67, 68 de la era cristiana, tanto la decapitación de Pablo como la muerte de Pedro en la cruz, ¿no? Así que aquí vemos que la datación ya nos indica que nunca el apóstol pudo haber sido el autor directo de esta carta. ¿A quién va dirigida? Ya vamos a ver que lo dice claramente, a los consagrados de Éfeso y fieles a Cristo Jesús. Me gusta hablar del tema de consagrados. Consagrados de alguna manera son personas que uno puede entender que fueron separadas para ser ofrecidas, ¿no? Consagrar, la palabra sacratum es ofrecer en sacrificio, ¿no? Ofrecidas a Dios. Ahora bien, estos consagrados somos todos los bautizados. Todos los bautizados fuimos consagrados a Dios. Después que vocacionalmente elijamos una vida de consagración más plena, como aquellos que ofrecen en la vida religiosa, en la vida sacerdotal,
ese pasa por nuestra decisión personal en un determinado momento, pero nos tiene que quedar claro que todos fuimos consagrados al Señor a través del bautismo. Entonces, de alguna manera, no podemos sentirnos fuera de ser los destinatarios de esta carta como lo fueron los consagrados de Éfeso. El padre Rivas, que es un biblista, basándose en los estudios de los últimos años, sostiene que no, lo que les decía hace un ratito, es una carta que podríamos llamarla encíclica. ¿Vieron como las cartas encíclicas que escribe el Santo Padre? Por ejemplo, Laudato Si, ¿no? Se me viene esa, que una de las últimas cartas encíclicas sobre la conversión ecológica, o Redentor Hominis de San Juan Pablo II, o sea, cartas encíclicas que estamos acostumbrados a ver dentro de la Iglesia, que forman parte del magisterio. ¿Qué significa? En donde la Iglesia se comporta como madre, pero también como maestra, enseñándonos a vivir una vida cristiana, una vida profundamente evangélica. Entonces, ¿qué significa? Que es una carta dirigida a muchas. El nombre a los Efesios, como recién les decía, era porque se encontró ese ejemplar y es el único que tenemos en nuestro haber. Por eso llegó de esta manera. Bien, el estilo, vamos a ver que es completamente distinta a las que hemos leído. Tiene un estilo mucho más solemne y de resonancias litúrgicas. Vamos a ver que los himnos de Efesios claramente se utilizaban, y se sigue, obviamente que hoy día los leemos como himnos, se utilizaban como parte de la liturgia compartida en comunidad, ¿no? Hay una diferenciación muy grande, que lo notamos en esta carta en particular, entre el nosotros y el ustedes. ¿Qué indica entre nosotros y ustedes en la carta a los Efesios? Nosotros, los que venimos del judaísmo, ustedes que vienen del paganismo. Era un problema muy serio al momento de la escritura de esta carta. Ya había empezado en la vida de San Pablo, y recuerden que él, junto con Pedro, lo que nos regala los Hechos de los Apóstoles en el Concilio de Jerusalén, trata de mostrar a los otros apóstoles la importancia de incluir, de unir a todos los hermanos, vengan de una corriente pagana como continuadores del judaísmo hacia el cristianismo. La unión es esencial. Por eso va a ser uno de los temas de esta carta. La unión, en donde vamos a ver que aparece el tema de cuerpo de Cristo y Él como la cabeza. La unión en Cristo, la unión que nos permite ser auténticamente una comunidad que testimonia y evangeliza. De otra manera es imposible. Por ende, esa unión en Cristo, nos va a decir la carta a los Efesios, se hace mediante el amor. El amor va a ser el tema relevante en la carta. Recuerden que el amor paulino, como el amor cristiano, como el amor bíblico, no es el amor romántico del siglo XIX. Ya podemos ver que está separado del romanticismo. Estamos hablando del amor, que es la acción de hacer el bien al otro. Amar es hacer el bien al que tengo a mi alrededor. Hacer el bien. Yo amo cuando hago y obro el bien en mi prójimo, ¿no? A ese amor es el que hace referencia la carta a los Efesios, que ahora vamos a leer. Va a ser contundente en que así como Cristo derriba y nos libera del muro de la ley, también nos va a liberar de todo aquello que quiere someter al hombre en relación a lo intelectual, en relación al conocimiento, en relación a la vida espiritual. Y acá es donde hace hincapié contra los gnósticos. Los gnósticos, lejos de querer ser una vía de liberación universal a todo hombre, todo lo contrario, hacía una separación tan grande
porque justamente ahí estaba la exclusividad de su existencia. Sin maestros especiales que nos indiquen el camino, nosotros nunca lo encontraríamos. Y justamente Cristo viene a derribar eso, ¿no? Viene a decirnos, mi palabra, mi vida, el Evangelio es la verdad y es la libertad de todo hombre. No se tienen que someter absolutamente a nada. Y por último, como siempre aparece en las cartas paulinas, vamos a encontrar una exhortación moral y de vida cristiana. Así que más o menos esto es una breve resumen de lo que trata la carta a los Efesios. Con mucho gusto se los hago llegar el PowerPoint que terminamos recién y empezamos entonces a leerla juntos como hicimos con los colosenses. Bien, recuerden que vamos a estar himno tras himno, por eso tiene resonancias litúrgicas. El himno, del famoso himno, bendito sea Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que vamos a leer, van a ver, es un himno que claramente se cantaba, se expresaba en las comunidades de ese momento y fue incluido dentro de la carta como un himno de alabanza, un himno de acción de gracias a Dios, ¿no? Y también el que sigue, que ya no va a ser tanto de alabanza y de reconocimiento, sino de súplica. Son himnos que tienen la característica de mostrarnos a nosotros cómo se rezaba en aquel momento. Fueron incluidos dentro de la palabra de Dios, surgieron. La liturgia, recuerden que es el hacer del hombre para Dios, es lo que la comunidad hace para Dios, ¿no? Que eso es lo que nos ayuda a que nosotros nos pensemos cada vez que estamos en misa, nos asociamos a una liturgia, porque yo estoy poniendo de mi parte para también ofrecerle a Dios lo mejor de mí. Por eso la misa debe de ser una participación de todos, ¿no? Bueno, esto es un claro ejemplo. Se toma de la comunidad y forma parte de esta carta, que recuerden, no lo leía solo la comunidad que hacía esta carta, perdón, que hacían estos himnos, sino todas las comunidades cristianas existentes en aquel momento. Bien. Vamos a empezar entonces. Primero la presentación de quien lo escribe, como era típico en las cartas de aquel momento. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los consagrados de Éfeso, fieles a Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él antes de la creación del mundo nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por decisión suya, que se realizaría en Cristo en la plenitud de los tiempos, que el universo, lo celeste y lo terrestre alcanzaran su unidad en Cristo. Por medio de él y tal como lo había establecido, el que ejecuta todo según su libre decisión, nos había predestinado a ser herederos, de modo que nosotros, los que esperábamos en Cristo, fuéramos la alabanza de su gloria. Por él también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyeron en él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido,
quien es garantía de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adoptó para alabanza de su gloria. No quise parar porque es una belleza. Es el himno de bendición que estamos acostumbrados porque se lee mucho en la misa, ¿no? Es parte de la liturgia de la palabra durante el año y además lo hemos escuchado muchas veces en distintas reflexiones, aún como lectura espiritual para nosotros mismos. Pero fíjense, miren, vayan un minutito para hacer esto que así aprendemos. La carta que sigue es la que leímos la semana pasada a los colosenses. Vayan un segundito a los colosenses y fíjense cómo es diferente el estilo que nos marcaba en la introducción que yo recién les hice. Si ustedes van al capítulo 1, versículo 3, siempre que rezamos por ustedes, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos enterados de su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen a todos los consagrados a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia. Después, un poquitito más adelante, dice: por eso nosotros, en el versículo 9, desde que nos enteramos, no hemos dejado de orar por ustedes pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé con abundancia en la sabiduría y sentido de las cosas espirituales. Les quise hacer simplemente esta comparación para que ustedes vean la solemnidad y la universalidad de la que habla esta carta a los Efesios. Por eso se considera carta encíclica, porque no hace mención a una comunidad en especial, sino a todos aquellos que abrazaron el cristianismo, haciendo en este himno una suerte de resumen de lo que es las bases de nuestra creencia, en qué creemos, cómo creemos y qué es lo que esperamos de la promesa y la bendición de Dios. Fíjense que a eso podemos claramente comprobar cómo habitualmente los saludos de las cartas eran mucho más personales, mucho más informales. Acá hay un cuidado de estilo y un cuidado de estilo que cualquiera que agarremos una carta encíclica de cualquier papa, podemos encontrarlo en el magisterio actual. Hay solemnidad y hay universalidad. Esto me viene bien a mí, que soy argentina, como a José María, que es español, o como a cualquiera que se encuentre en cualquier otro país, a un chileno, a un hondureño, un salvadoreño, un chino, un japonés o un indio. A todo el mundo le calza la palabra destinada por esta carta. Por eso es de corte encíclica, de corte universal. Vamos un poquito a ver qué es lo que nos dice. A mí me encanta porque primero es quién es Cristo, ¿no? ¿Quién es el Señor Jesús? Eh, Hijo del Padre. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de él nos bendijo con toda clase de bendiciones, o sea, acentúa y hace uno de los principios centrales del credo cristiano. Después, por él fue hecho absolutamente todo, para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. No hay nada que consagre más a un cristiano que el amor que recibe y da, que el amor que siente, que experimenta de Dios en su vida y que por experimentarlo y entender lo que viene de él, lo ofrece sin ningún tipo de demora. Ese es un poco el signo de lo cual va a expresar el sentido más pleno de unidad en esta carta a los Efesios, ¿no? Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. Fíjense de qué nos está hablando. No solo son consagrados,
sino que son hijos, somos hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros y hermanos de nuestro Señor Jesucristo, primogénito del Padre, ¿no? Va mostrando las categorías de lo que significa ser cristiano. Después, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo querido. Es gratis. El ser hijo es gratis. Es gracia de Dios. Él nos eligió, Él nos creó, Él nos consagra. Es por Él que lo somos, y acá es la parte central de toda la teología paulina. Gracias a Él soy el que soy. No hay nada en mí que pueda agregar algo de lo que soy más de lo que Dios me otorga. El tema es reconocerlo y vivir de acuerdo a eso que reconozco, reconocer esta gracia y vivir de acuerdo a ella, ¿no? Bien, bueno, después afianzar el sentido redentor de Cristo en el versículo 7. Por medio de Cristo, por medio de su sangre, obtenemos el rescate y el perdón de los pecados. No obtenemos el rescate, la redención y la liberación por ningún conocimiento especial, sino por la sangre de Cristo, ¿no? Como va dejando en claro a los que pueden estar confundidos por el avance del gnosticismo. Según la riqueza de su gracia, derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por decisión suya. El Señor Jesús nos reveló a través de su vida y de su palabra el misterio de Dios. No necesitamos meternos en ningún otro lado para llegar a alcanzar la verdadera plenitud, la verdadera libertad interior. Por eso dice que en Cristo se realizaría la plenitud absoluta. En el 11, por medio de él y tal como lo había establecido, el que ejecuta todo según su libre decisión, nos habría predestinado a ser herederos, de modo que nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, fuéramos la alabanza de su gloria. ¡Qué belleza! Somos herederos del Padre, somos herederos de esta vida nueva. Muy bien. Seguimos un poquito más en el versículo 15, leyendo ahora otro himno. El que acabamos de ver es un himno de bendición, un himno de alabanza a la acción de Dios en nuestra vida, a la gracia de Dios en nuestra vida, a lo que hace que seamos lo que somos gracias a Él. Y ahora vamos a la súplica. Por eso también yo, al enterarme de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran a todos los consagrados, no ceso de dar gracias por ustedes y recordándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Poder que ejercitó en Cristo, resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad y poder y soberanía y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Es bellísima la súplica de Pablo.
una súplica que no se termina, una súplica que tiene que acompañarnos, ¿no? En el corazón de la iglesia a todos a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, porque es el sentido más pleno de unidad, el sentido más pleno de pertenencia, el sentido más pleno de darme cuenta que yo y todos ustedes y cada uno formamos un cuerpo vivo cuya cabeza es Cristo. Él es el que nos da la unidad. Él es el que nos dirige, nos lleva, nos conduce, ¿no? Así que fíjense todo lo que cae por tierra, de acuerdo a lo que les expliqué, a lo que estaban tentados en aquel momento y en estos momentos también, ¿no? A ver, em, en el 17, la súplica del apóstol o la súplica de la carta de esta palabra es que el Dios de Jesús nos conceda el espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Ningún otro. No hay nadie que me va a permitir a mí conocer mejor al Padre que el Espíritu que procede de Cristo, que el Espíritu Santo que realmente hace que vayamos por el camino de la verdad. Acuérdense en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo vine a dar a conocer al Padre. Cristo nos revela al Padre y acuérdense en el mismo Evangelio de Juan, y el Espíritu Santo es el que revela a Cristo. O sea, lo que está pidiendo esta palabra es que no nos falte ese Espíritu Santo para conocer a Cristo y al Padre, que podamos vivir unidos en esa Trinidad gloriosa que nos da siempre la fuerza y la sabiduría para no desviarnos del camino de la verdad, ¿no? Bien, y por último, esto que en el versículo 22 hace el sentido central de la carta, todo lo ha sometido bajo sus pies, todo está sometido bajo Cristo y lo ha nombrado cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. O sea, en la oración también está la súplica para que no perdamos esa unidad y ese sentido de plenitud que nos da aquel que nos guía, ¿no? La cabeza que es Cristo. Bueno, vayamos entonces al capítulo 2, donde ya empieza la carta como tal, ¿no? Digamos, la orientación, la iluminación, el conocimiento que quiere transmitirle a las comunidades. También ustedes estaban muertos por sus pecados y transgresiones, seguían la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Lo mismo que ellos, también nosotros seguíamos los impulsos de los bajos deseos, obedecíamos los caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones y naturalmente estábamos destinados al castigo como los demás. Fíjense, ustedes y nosotros. Acá está el ustedes, los paganos, los que no vienen del judaísmo, y nosotros, los que venimos del judaísmo, y que igual que ustedes obrábamos mal. Nos dejábamos inclinar y nos dejábamos caer bajo la tentación. En otra carta, Pablo nos habla de la fragilidad y la vulnerabilidad de la vida humana, de la debilidad del espíritu, ¿no? Que a veces queremos obrar el bien y no podemos, ¿no? Y queremos dejar de obrar el mal y tampoco podemos. Es la debilidad de sabernos realmente como atraídos por cosas que nos quieren sacar del verdadero camino y de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Entonces, ven, ustedes estaban muertos por pecados y transgresiones. Recuerden siempre que la vida, la costumbre de la vida de los paganos, Pablo fue de a poquito mostrándoles cómo todo aquello que va contra la dignidad, contra la falta de respeto del hombre, era lo que tenían que tratar de convertir en su vida al abrazar el Evangelio. Por más que hace miles de años se seguían determinadas prácticas, al abrazar el cristianismo, esas prácticas debían de ser
dejadas de lado, para poder realmente vivir como hijos y como hombres nuevos, como decía la carta a los colosenses, ¿no? Entonces, fíjense, acá hablan de lo mismo, pero no habla de ustedes los paganos, no bien los judíos, ¿no? Lo mismo que ellos, también nosotros, los impulsos de los bajos deseos, obedecíamos caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones y naturalmente estábamos destinados al castigo como los demás. No estamos exentos de nada. ¿Qué podemos aprender hoy de esta primera parte del capítulo 2? Que nunca podemos estar seguros ni dar nada por sentado, por más que seamos. Lo que pasa es que yo soy católico, yo creo. A ver, soy católico, soy cristiano y creo, pero también estoy llamado a la inclinación de separarme del camino de la verdad. Tengo que tener siempre, como nos dice en otra parte Pablo, el alma bien dispuesta y estar bien despierta a poder ver en mí lo que veo con claridad en los demás, ¿no? Nada me exime a mí de caer en el mismo error que otro que viene de otro lado, que otro que viene y abraza el cristianismo en su adultez o que lo acaba de descubrir o que regresa a la iglesia después de tantos años que estuvo separada de ella. Esta alerta que pone San Pablo entre el ustedes y el nosotros. A todos nos pasa lo mismo. Acá nadie se salva por sí mismo, ¿no? Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo, para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Qué hermoso, esta vulnerabilidad, esta inclinación, esta debilidad, Dios la toma en su misericordia y a través de su gracia nos concede esta salvación, que es gratuita porque proviene de la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que podamos hacer para traerla a nuestra vida más que estar abiertos a ella. Recuerden, ¿qué tenemos que hacer con la gracia? Estar abiertos, reconocerla, recibirla, agradecerla, ¿no? Y obrar en consecuencia. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, y no por las obras para que nadie se gloríe. Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Fíjense cómo vuelve a reiterar lo de la carta a los romanos. Exactamente lo mismo. Fuimos salvados por la fe y no por las obras. ¿Qué significa? Y este es el gran tema con nuestros hermanos separados, ¿no? Especialmente Lutero, que se basó en esto por decir, con solo que creamos, ya estamos salvados, ¿no? Y nosotros pensamos lo mismo, pero no es solamente eso. La fe en la gracia de Dios es la que nos da la certeza de la salvación. Pero fíjense cómo termina. Para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Esa gracia y esa fe, que es la que nos salva, nos compromete a una vida de salvación, a una vida de querer vivir como auténticos salvados, como auténticos redimidos. Lo que yo tengo que tener en claro y que Pablo quería poner el acento y que de alguna manera en algunos tiempos no se entendió, es que no hay nada que yo haga que conquiste mi salvación. Eso es lo que quería poner. Ninguna acción del hombre lleva al hombre a vivir como un hombre salvado, redimido, sino la gracia de Dios en nosotros es la que nos permite gozar de esa característica de salvados y de redimidos.
Nada hay que yo pueda hacer para conquistar eso. Eso era lo que quería poner. ¿Por qué? Porque venía de la ley, venía de la Torá, que el que cumplía tenía reservado ese lugar en el cielo. Él dice, no, por cumplir no tengo ningún lugar reservado. No es el hombre el que conquista esa salvación, sino que es el regalo de la salvación por parte de Dios el que le da la posibilidad al hombre de gozarla y vivirla. ¿Entienden la diferencia y a lo que vuelve a hacer mención esta carta a los Efesios? Dios nos da esa gracia. Ahora bien, ¿qué hacemos con ella? Ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso termina diciendo, para realizar las buenas acciones. Si yo realizo una buena acción es por la gracia de Dios en mí, no porque yo sea maravillosa. Eso es a lo que quiere apuntar San Pablo y a dejar bien claro cómo funciona la economía de la salvación por parte de Dios en nuestra vida. Por tanto, ustedes los que en un tiempo eran paganos de cuerpo, llamados incircuncisos por los que se llamaban circuncisos de cuerpo, recuerden que entonces vivían lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Vino y anunció la paz a ustedes, los que estaban lejos, y la paz a aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. De modo que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles con Cristo, Jesús como piedra angular. Por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Es una belleza y es clarísimo lo que nos quiere contar. Tanto a unos como a otros derribó el muro de la no pertenencia, porque a unos les derribó el muro de decir nosotros no somos del pueblo de Israel, venimos de afuera, igual somos invitados a esta salvación, y a otros el muro de que solo llegábamos a esa salvación a través de la ley. También a los dos les derriba un muro y al derribar ese muro para sí mismos, también les derriba un muro entre ellos, uniéndolos en un solo cuerpo y explicando de una manera poética y bella lo que es la creación de la nueva humanidad en Cristo Jesús y la nueva, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? Fíjense qué bonito por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor, lo que es la iglesia, ¿no? Lo que es la iglesia. Bien, capítulo 3 ahora. Después, al final, damos unos minutitos por si hay algún tipo de duda para seguir la lectura y luego ustedes anótense si tienen alguna duda o comentario que realizar. Por esta razón, yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús, a causa de ustedes los paganos. Supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes.
Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselos brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. Y consiste en esto, que por medio de la buena noticia, los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. De esta buena noticia yo soy ministro por don de la gracia de Dios, otorgada según la eficacia de su poder. A mí, el último de los consagrados, me ha concedido esta gracia: anunciar a los paganos la buena noticia, la riqueza inimaginable de Cristo y hacer luz sobre el secreto que Dios, creador del universo, se guardaba desde antiguo, para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de la Iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él y con la confianza que da la fe en Él, tenemos libre acceso a Dios. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de los sufrimientos que padezco por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ello. Fíjense que esta carta a los Efesios es la que pone con una claridad aquel nombre que le solemos dar a San Pablo, ¿no? El apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, el que da su vida para que la buena noticia, buena nueva, o nosotros también la conocemos con el nombre de Evangelio, rompa los límites geográficos y llegue hasta los confines de la tierra, como le había pedido el mismo Jesucristo en el camino a Damasco. Esa es tu misión, esa es realmente la meta que le encomienda Cristo a Pablo. Y Pablo puede decir, como lo vamos a leer la semana que viene, yo corrí y he corrido la carrera, ¿no? He llegado, no sé si gané la corona o no, pero que he corrido la carrera y he llegado a la meta que me pidió el Señor. Eso lo pudo experimentar en primera persona, ¿no? Y con una gran satisfacción. Así que un poco, acuérdense que es una carta pseudonímica, apela a la pseudonimia, está utilizando el nombre de Pablo, si bien Pablo no la escribió. Esta es una manera de darle como nivel de autoridad a una carta que probablemente haya salido ya después de la muerte del apóstol, pero afianzada en quién fue el apóstol y en el don y la gracia que Dios le otorgó para dar a conocer el Evangelio más allá de los confines a donde él se crió y donde él vivió, ¿no? Es como que manifiesta la autoridad paulina. Versículo 14. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecerlos internamente en el Espíritu, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y cimentados en el amor, de modo que logren comprender, junto con todos los consagrados, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en una palabra, que conozcan el amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Así serán colmados de la plenitud de Dios. Aquel que, actuando eficazmente en nosotros, puede realizar muchísimo más de lo que le pedimos o pensamos, reciba de la Iglesia y de Cristo Jesús la gloria en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense qué belleza, cómo expresando la misión de Pablo en la Iglesia termina siendo una súplica
para todos a lo largo de todos los tiempos, para toda la Iglesia universal, ¿no? Y si prestan atención, están, digamos, como los puntos centrales de lo que significa ser comunidad cristiana. Y de alguna manera lo que necesitamos para no dejar de serlo, ¿no? Para mantenernos de alguna manera. Miren, fortalecernos internamente con el Espíritu Santo, ¿no? Con el Espíritu. Que Cristo habite en sus corazones por la fe. Que estén arraigados y cimentados en el amor, de modo que logren comprender junto con los consagrados el amor de Cristo que supera todo conocimiento. O sea, esto de habitados por el Espíritu Santo, en nuestro corazón, en el centro de nuestra vida, la presencia de Cristo y poder realmente experimentar en nuestra vida el amor que procede de Él, que es el único que nos va a llevar y a dar a conocer el verdadero conocimiento. Esto va en contra de todos aquellos que querían meter el conocimiento por otro lado y con otros métodos, ¿no? Así serán colmados de la plenitud de Dios. Experimentar el amor de Dios en nuestra vida es lo que nos garantiza conocerlo plenamente, según esto que nos acaba de decir en esta bellísima súplica el capítulo 3 de esta carta. Sigue en el capítulo 4. Yo, prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Lo leíamos la semana pasada en Colosenses también. Acuérdense de la dualidad a la que eran expuestos los que estaban de alguna manera tentados a seguir a los gnósticos. La separación. Acá se habla de un mensaje completamente contrario. Estamos llamados a vivir en la unidad. Y les doy un detalle, miren, nadie puede vivir en una unidad externa, una unidad con el hermano, con quien conforma parte de la iglesia, si no vive en una unidad interna. Si vivimos separados internamente, también vamos a vivir separados externamente. Es así, el reflejo de lo que somos es como lo expresamos. Entonces, es importantísimo, por eso empezó la unión en el espíritu, la centralidad en Cristo y la acción en el amor es la que nos va a mantener unidos a nosotros en nosotros mismos. Y a su vez va a colaborar para que podamos efectivamente estos consejos bellísimos, ¿no? Ser humildes, lo que veíamos la semana pasada, humildes, amables, pacientes, soportándose no peyorativamente, sino llevando la misma carga juntos, soportándose, yo te cargo a vos, vos me cargas a mí, los dos nos cargamos mutuamente, ¿no? Ese es el sentido, con amor, manteniendo la unidad, con el vínculo de la paz. Qué cosa más hermosa. La unidad en la diversidad, porque está hablando de que paganos y judíos, y que ahora forman unas, imagínense qué ensalada, qué ensalada, ¿no? Los que venían con una costumbre, los que venían con otra costumbre. Sin embargo, pongámonos un poquito en ese contexto, si mantenemos la humildad, la amabilidad, la paciencia, el soportarse en el amor, es muy fácil mantener la unidad en la diversidad y con el vínculo de la paz, no de las riñas,
no de ver quién es más fuerte, más inteligente, que tiene la cosa más clara o tiene más poder o más riqueza. El vínculo debe ser siempre la paz. Y esto que manifiesta la unidad. Uno es el Espíritu, uno es el Señor, uno es el bautismo, una es una fe, contrario a la dualidad, ¿no? Contrario a aquellos que querían meter la división en el corazón y en la comunidad. Cada uno de nosotros recibió su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso se dice, subiendo a lo alto llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Lo de subió, ¿qué significa? Sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra. El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud en Cristo. Así no seremos niños, juguete de las olas, arrastrados por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana y por los trucos del error. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del todo al que es cabeza, a Cristo. Gracias a Él, el cuerpo entero recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y por la acción propia de cada miembro. Así el cuerpo va creciendo y construyéndose en el amor. La belleza, es una poesía, es una belleza. Me encanta porque continúa con lo que la palabra de Dios siempre dijo. Si ustedes leen el libro del Éxodo, capítulo 31, anótenlo para después leerlo solitos, cuando el Señor le da los preceptos a Moisés para que construyan la tienda del encuentro, lo que va a ser el lugar donde va a descansar el tabernáculo de la alianza, el lugar donde van a guardar las tablas de la ley y todo lo que para el pueblo de Israel era un signo de la presencia de Dios, le da un montón de requisitos, de formas, medidas, materiales, etcétera, etcétera. Pero el capítulo 31 es espectacular porque en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, ya nos dice cómo el Señor dotó y escogió a los artesanos que van a estar capacitados por Él para realizar esas tareas, para llevar adelante la construcción del tabernáculo y de todas las cosas sagradas que tienen que ver con el espacio que Dios pide para habitar y para ser el lugar del encuentro con su pueblo. Fíjense que acá sigue diciendo lo mismo. El Señor que bajó porque se encarnó, conoce conoce la hechura humana, conoce lo que es la encarnación en el hombre, y Él mismo dota a este hombre de los dones para los cuales luego poder ser llamados para ponerlos en función y en servicio de la comunidad y le da a cada uno lo que tiene que tener. Y acuérdense que, como decía San Juan Pablo II, a todo don comporta una tarea, comporta un servicio. El don que me dio a mí es para que lo ponga al servicio de la comunidad. El don que le dio a cada uno de ustedes para lo mismo, pero con una advertencia. Este don cobra sentido, profundidad y valía si lo hago en torno a la unidad del cuerpo de Cristo. El don no es para glorificar mi persona, para que todos vean grande la sabiduría, grande la espiritualidad, grande el entendimiento, grande la técnica que tengo para realizar esta u otra tarea. Siempre es el don al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, teniendo en cuenta que Él es la cabeza. Eso es lo que los quiere llevar. Recuerden la diversidad, recuerden esta gente que no entendía nada,
que no sabían de dónde venían, del Dios de la promesa, la historia de la salvación, que tenían una vida completamente contraria, que el más sabio era el más poderoso, venían de una Grecia o venían de un mundo greco-romano en donde la sabiduría era poder, el conocimiento era poder. Y acá todo don es servicio, todo don es enriquecimiento para todos, no es propio. Entonces, ahí es una cosa preciosa que nos ayuda a todos nosotros a darnos cuenta, ¿qué me diste, Señor, a mí? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es ese don que pusiste en mi corazón, en mi vida? Porque como les decía el otro día, es imperioso que lo reconozcamos para poder darnos cuenta que tenemos entre las manos y poder ir al Señor y decirle, tomá, Señor, es tuyo. Y es tuyo porque es de la iglesia, y es tuyo porque es de la comunidad, y es tuyo porque con este don que pusiste en mi vida, es don para el crecimiento de mis hermanos. A todos nos pide eso, pero siempre teniendo en cuenta la unidad. No somos, ¿cómo se llama? Estos que están francotiradores. No somos francotiradores. Trabajamos unidos en un cuerpo, no somos corpúsculos individuales, satélites, no, somos una unidad. Y eso es a donde quiere hacer hincapié en este punto. Gracias a él el cuerpo entero recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo vivifican y por la acción propia de cada miembro. Yo soy miembro, ustedes son miembros. La acción propia tiene que ser para solidificar, fortalecer esa unión que nos caracteriza como iglesia, ¿no? Versículo 17, y con esto vamos a terminar hoy, queda muy poquitito, son los consejos que va dando a cada grupo que forma parte de la comunidad, que es con lo que va a terminar, pero vamos a terminar el capítulo 4. En nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios, por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo. Si es que de veras oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad, despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, con justicia y santidad auténticas. Por lo tanto, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo, dando así ocasión al demonio. El que robaba, que no robe más, y póngase a trabajar honestamente con sus propias manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. No salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesite y agraden a quien les escucha. No entristezcan al Espíritu de Dios, que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con los otros. Perdónense unos a otros como Dios ya los ha perdonado en Cristo. Fíjense qué belleza. A mí me encanta leer esta conducta cristiana, como se le denomina en las Biblias católicas, porque nos ayuda a hacer un buen análisis, un buen examen de conciencia para una buena confesión. A veces no sabemos confesarnos, como
a veces hemos escuchado, no alcanzamos el perdón profundo porque tampoco metemos el cuchillo en lo profundo de nuestro pecado, en esas cosas que nos parecen sutiles o chiquitas. Tengo mala carácter y bueno, yo soy así. Pero acá te está invitando el Señor a que te revistas del hombre nuevo, imagen de Dios, que te revistas de Él. Yo creo que en todo estamos llamados a revestirnos de Cristo y de imagen y semejanza de Dios como fuimos creados, ¿no? Así que esta parte del versículo 17 hasta el final del capítulo es buenísima, que la tengan siempre a mano. Los que son catequistas, utilícenlo para un buen examen de conciencia. Cuando nos vamos a confesar, tengamos a mano el capítulo 4, versículo 17 de San Pablo, de la carta a los Efesios, porque nos ayuda a meternos en los rincones de la sutileza del corazón, donde siempre vamos a escuchar algún tipo de excusas. Bueno, reaccioné así porque mirá lo que me dijo. Y le contesté de esa manera porque a vos te parece preguntarme semejante cosa. Siempre tenemos una excusa, pero de lo que tenemos que tratar es de examinarnos, porque nosotros estamos llamados, como leíamos al inicio de la carta, a, por la gracia de Dios, vivir dando testimonio en las buenas acciones de que esa gracia habita en nuestro corazón. Y eso hay que ir purificándolo siempre. Y es genial, porque este Dios que es infinitamente misericordioso, como lo leíamos hace un rato, nos da la oportunidad de empezar una y mil veces. No se cansa de darnos esa oportunidad. Y es un poco lo que está tratando de transmitir en esta carta, que también podríamos decir se convierte en un testamento espiritual para todas las comunidades cristianas de aquel momento y nosotros también, ¿no? Así que bueno, vamos a terminar leyendo algunas cosas importantes que nos hayan quedado de Efesios, no todo, pero sí voy a señalarles algo propio de la carta la semana próxima y vamos a recorrer juntos las tres cartas pastorales para terminar así con San Pablo. La verdad que podemos decir que lo hemos leído completito, completito. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos unos minutitos todavía. ¿Alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran compartir? De mil amores, siempre aquí tienen el micrófono. A ver, ¿quién quiere? Elsa, te Patricia, escuchamos. ¿cómo estás, Patricia? Escúchame, no, aquí lo que vos estás hablando y lo que San Pablo nos está diciendo de la fe y la fe. ¿Qué pasa? Porque por otro lado escuchamos la fe y las obras. Si vos tenés fe y no tenés obras, ahora, las dos Santiago. cosas son importantes. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo? Porque hay gente que hace obras y no tiene, tal vez tiene una fe infantil, es decir, no ha llegado totalmente a Cristo. ¿Cómo entendemos eso? Porque ahí, viste, yo me pregunto, ¿no? Muy importante lo que Porque cuando yo preguntas. llegué a Cristo, perdona, cuando yo llegué a Cristo, que tuve ese encuentro personal, ahí no solamente me quedé con la fe, sino que empecé a hacer obras. Yo Perfecto. creo que las dos cosas tienen que ir unidas. Exactamente. ¿Y qué pasa con las personas que hacen obras en no fe? Exactamente. De lo que habla Pablo es un poquito contrario a lo que vos acabás de confesar, a lo que acabás de compartir. Cuando yo tuve mi encuentro personal con Cristo, empecé a hacer obras, las hacés desde Él. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de enseñar? Lo que pasa que, claro, para nosotros es difícil porque nosotros venimos a contrarreloj. Él venía de un mundo en donde el mundo judío de aquel entonces pensaba y sostenía que cumpliendo y obrando la ley alcanzaba la salvación. Entonces, claro, el que
¿Cómo se llegaba a Dios? Cumpliendo la ley. ¿Qué dice San Pablo? Pero por más que yo me lo imponga, en Romanos, ¿no? Cuando vino Romanos, por más que yo me lo imponga, yo no puedo cumplir la ley. Porque el problema es que soy un ser humano y voy a terminar equivocándome, voy a terminar no pudiendo cumplirlo todo. Entonces, ¿qué significa? Que porque no puedo cumplir nunca voy a alcanzar la salvación. ¿Me va siguiendo? ¿Qué viene a Sí, decir Pablo? De ninguna manera. La salvación ya te fue dada por Cristo, por la gracia, por el amor, por el don de Dios. Ahora bien, esa salvación que Cristo me trae por la redención en la cruz, como bien dijiste vos, me compromete, porque cuando me encuentro con el Redentor, cuando me encuentro con el Salvador, mi vida cambia. Y cuando mi vida cambia, mis obras son absolutamente obligatorias, necesarias y testimoniales de cómo cambió mi vida. ¿Es claro? O sea, es al sí, revés, las obras expresan lo que realmente creo, pero mis obras no me aseguran, ¿no? Que por yo hacer determinadas cosas, lo que le decía Pablo, sáquense de la cabeza que cumpliendo, van a llegar a alcanzar la salvación en su vida. No, porque si no, Dios es mi deudor. Yo le puedo decir a Dios, mira, Señor, yo desde que nací me porté bien, no le hice mal a nadie. Fui a misa todos los domingos, primero con mi mamá en la panza, después con mi mamá de la mano. Cuando crecí, no falté nunca, te lo juro. Me hizo todos los días. Pero eso significa de que yo realmente haya alcanzado la salvación en mi vida. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. La salvación la alcanzás por una gracia gratuita. ¿Qué significa gratuita? Que vos no tenés que pagar con nada, pero que sí te compromete con posterioridad. Yo me encontré con Cristo y empecé a actuar de manera distinta. Esa es la gracia de Dios. La gracia en mí que hace que yo empiece a ser, como dice San Pablo, una mujer nueva, un ser humano nuevo, una hija de Dios queriéndome parecer cada vez más a ese Padre que me hizo a su imagen y semejanza. Entonces, claro, y como decís vos, pero divinamente, hay cualquier cantidad de gente que no sabe que es cristiana y que es profundamente cristiana por las obras que le brotan del corazón y que no tienen ninguna intencionalidad. Son buenos, viven la bondad de Dios en su corazón, pero a lo mejor nunca se dieron cuenta de ese Dios que los inhabita. ¿Por qué? Porque Dios habita en el corazón de todos los hombres y los mueve cuando se dejan mover por el bien, cuando se dejan mover por el Espíritu Santo, ¿no? Todo aquel que hace el bien y vive el amor en su vida es de Dios, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Eso es así, hay mucha gente, no necesariamente son eso es propiedad del cristianismo, ¿no? Hay tanta gente buena que ha obrado de una manera espectacular y lo sigue haciendo en este mundo y no sabe siquiera que es un buen cristiano o una buena cristiana. Eso es así. Pero lo importante es, de eso habla Santiago. Muéstrame la fe por tus obras. ¿Por qué? Porque mi vida entera tiene que ser un testimonio de la fe de lo que creo. Mi vida entera tiene que ser un canto de alabanza y de gloria y de glorificación al Dios que me lo dio todo para que yo sea quien soy. ¿Eso es claro? De eso habla San Pablo, ¿no? Y eso es lo que se han hecho un lío bárbaro entre cristianos, entre católicos y protestantes, ¿no? Porque la carta de Santiago, que es la que estuvimos leyendo, es una de las cartas observadas que Lutero intentó en muchos aspectos no incluir, así como quitaron libros del Antiguo Testamento, la Carta de Santiago fue observada en el momento de la reforma en la Iglesia, pero bueno, incluida al fin con
dentro de lo que es la liturgia de la palabra, por este tema, pero teniendo presente que la obra es posterior a la vida de la gracia, no anterior, ¿no? O sea, soy consciente de que Dios me da y me da tanto y me planifica tanto que yo no puedo dejar de responderle desde ese amor gratuito que me está dando, desde esa gracia que me está planificando. Eso es un poco a donde nos quiere llevar Pablo. Bueno, gracias, De Patricia, me nada, encantó. Elsa querida. La semana que viene Bueno, un nos beso. seguimos encontrando. Bueno, Bueno, muy bien. Nos vamos entonces, hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a pasar por las cartas pastorales. Van a ver cómo cambia completamente de estilo, cambia de lenguaje, de expresión y de consejos. Así que bueno, y ya ahí le ponemos el broche de oro a nuestro querido Pablo. Bueno, les mando un beso enorme a todos. Cuídense mucho, chao, mucho. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por tantos piropos y cariño. Gracias,